Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stage Coach. Seguimos con vídeos de ejércitos en AOS 3.0. En algún vídeo de los siguientes tendremos algún invitado también, es decir, el vídeo lo haré en conjunto, no lo haré yo solo. Pero por ahora, pues con este el de Lumineth, pues lo voy a hacer a solo. Así que he consultado jugadores para ver un poco también, hay algunas cosas, algunas ideas también. Y bueno, eso, que habrá algunos con colaboraciones directas aquí. Entonces, ¿cómo ha afectado tercera edición a Lumineth? Pues ha habido varios cambios. A ver, antes de pasar a la siguiente pantalla, a ver, comentaros. Cuando Games Workshop nos estuvo soltando a cuentagotas las reglas, lo primero que se me venía a la cabeza es todas las reglas que están viniendo favorecen todas a las habilidades de Lumineth. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Porque por una parte, los bosques. Por ejemplo, los bosques que tapan visión. Menos a miniaturas grandes, o sea, grandes de más de 10 heridas o más. O, pues, los Sentinels, pues también lo ignora. Entonces, entre Sentinels y las miniaturas de 10 o más heridas, no le afecta prácticamente el disparo. Vale. Por otra parte, defensa total permite hacer más, o sea, protegerte más, dar más protección frente ya a todo lo que tenían. Luego también, pues desatar un infierno, que es el de la fase de carga, al disparar. Digo, bueno, ahora también tienen disparos defensivos, que como van a mortales, pues da un poco igual. Es decir, tanto da que tengan un -1 como un -3 a impactar, les va a dar igual. A 5 más, si tienen el hechizo, van a hacer las mortales. Entonces, claro, empiezas a ver estas cosas y dices, pues es que esto va a hacer una bola de nieve, pero brutal. Bueno, vamos a ver un poco, porque hubo ciertos cambios aquí. Por ejemplo, la Catalar, que no fue retocada, pero sí fue retocada indirectamente. Bajo esa habilidad que, es decir, le hacías, matabas 10 miniaturas, 10 Wardens, por ejemplo, y miraba para ti, te da 2 más, pues las 10 bajas te las colaba a ti, a lo mejor una unidad élite. Y de repente, pues esa unidad élite se te iba porque no tenías un héroe cerca. Pues eso ahora, como los héroes, o sea, perdón, las unidades, si tienen al campeón, al líder de la unidad todavía vivo, pueden gastar el punto de mando en ellos mismos. Ahora hay más puntos de mando, sí, pero con Eclipse esos puntos de mando también se van el doble de rápido. Entonces es complicadillo. La mesa es más pequeña, los Sentinels alcanzan más. Hay muchas cosas ahí. Entonces, ¿qué sucedió aquí también? Pues la subida de puntos. Hubo una subida de puntos bastante importante. Lumineth, entre comillas, ya iba un poco justo de miniaturas. Es decir, digo entre comillas porque hay ejércitos que llevan menos. Pero en general, Lumineth no era un ejército de llevar ahí hordas o llevar muchísimas miniaturas, sobre todo si llevaban a Teclis. Ahora Teclis pues subió 80 puntos, los Sentinels, los Wardens subieron, o sea, subió todo en el ejército, casi todo. Entonces, esto hace de que ahora entre menos miniaturas, que sí, que con el Auralan Legion, que ahora ya no hay que pagarlo, son 120 puntos menos o 110 menos, creo que 120 eran. Y claro, entonces bueno, se compensaba un poquito y tal. Pues vamos a ver un poco los pros y contras de esta nueva edición, qué cambios tienen aquí para Lumineth. Ya sabéis que esto al final es un poco desde mi punto de vista. Hay gente que no estará de acuerdo, gente que verá otras cosas. Bueno, sabemos cómo son las cosas. Estos al final son vídeos un poco personales. Cosas positivas de tercera edición para Lumineth. Pues que hacen gran daño, una gran parte del daño a mortales. Por tanto, la habilidad de defensa total, que puede ser spameada o sea, frente a otros ejércitos, pueden spamear esa habilidad, pues contra Lumineth realmente no tiene un impacto demasiado grande. Porque al final, como hacen a mortales, ese +1 a salvar da un poco igual. Y Métrica gana resistencia. Bueno, a ver, gana resistencia por la habilidad, por defensa total. Pero realmente Imética, pues quizás ahora vuelve a ser un poco más jugable que antes. Antes el principal problema que había eran las mortales, ¿de acuerdo? Las mortales que había en mesa. Ahora, pues con estos cambios, las subidas de puntos y así, a lo mejor hay cosas que están más limitadas. Imética, por ejemplo, va muy bien contra ejércitos, por ejemplo, contra monstruos que tienen -2 a perforar, -2 al rend. Pues le podéis ignorar el rend -2 y así. Pues una habilidad muy buena que quizás antes no era tan útil porque no se jugaba de esa forma, pero a lo mejor con los cambios actuales sí que empieza a cundir más. Tener monstruos también para puntuar más. Bueno, ahí quizás ha ganado cosas y a lo mejor las ha ganado en detrimento de otros, porque Siar, por ejemplo, que si un ejército intentaba hacer un Alpha Strike, pues
podían gastar en varias unidades las piedras, pagando puntos de mando. Ahora, por ejemplo, ya no pueden hacer eso, es decir, pueden gastar su piedra y pueden gastar otra por un punto de mando, pero ya no podían gastar más. Que por otra parte, como pongo aquí, hay mayor aguante gracias a defensa total más el Ether Cuarzo, es decir, pueden compensarlo un poco con defensa total para ese punto de mando y tienen pues un +1 a salvar. Lo compensan un poco, pero al final puedes tener ahí varias piedras de Ether Cuarzo que realmente no las vas a poder utilizar como las utilizabas antes. Bueno, yo por lo menos he visto a algún jugador gastar 3 de Ether Cuarzo ya en el primer turno y todo el daño ese que iba a hacer, pues a tomar por saco. Yo no lo hice porque me lo palió. Entonces, pues eso. Que a lo mejor si ahora pierde un poco de... Ya no es tan bueno como antes, por el tema del spameo, pero tiene defensa total también que lo refuerza. Y el poder seguir teniendo reservas en otros turnos. Entonces, simétrica bien. Siar sigue estando bien, ¿de acuerdo? Sigue estando bien. Pero vemos que ya podemos empezar a ver un poco alternativas. Por seguir hablando de esto, Zaitrek, con eso del hechizo adicional, es muy viable. Porque con los hechizos ahora incluso podemos empoderar muy bien a las unidades. Pueden incluso unidades que mandamos ahí a la vanguardia hacia adelante, pueden lanzar un hechizo permanente, por ejemplo. Los regente, por ejemplo, dentro de ciertas listas, el regente puede ser útil en el sentido de que puede hacer que los mortales vayan a 5 o aún de 3 unidades en vez de a una. A él realmente posiblemente le dé igual, entonces se lo va a dar ya una unidad. Y si sale un 2 o un 3, pues lo que hacemos es dárselo a 2 o 3 unidades más, con lo cual tienen libre otro hechizo para echar. Las Chronomatic Ox ahora dan un hechizo adicional. Entonces ves que Zaitrek puede hacer cosas. ¿Y qué sucede si sacamos el doble 1? Bueno, pues con el Ether Cuarzo se puede hacer un reroll a la tirada. Podemos repetir esa tirada y por lo tanto evitamos es el efecto del doble 1. El efecto es al final. No es sacamos un doble 1 y nos la comemos. No, si lo repetimos evitamos eso. Así que pues se ve que hay más alternativas. Y también podríamos hablar de Iliaza, que tiene una cosa muy interesante, que es el de poder lanzar un hechizo, por un punto de mando. Si por ejemplo utilizamos defensa total o utilizamos pues el otro se llama ataque total, vaya. No me acordaba exactamente. Pues si utilizamos ataque total para dar más uno impactar, si hay una unidad a 3 pulgadas, pues por ese punto de mando se lo estamos dando a la otra unidad también, cuando por lo normal no podríamos, porque sería la misma habilidad. Entonces tendríamos 2 unidades con +1 a impactar. Esto es interesante, ¿de acuerdo? Quien dice impactar dice en el momento que hacemos la defensa. Entonces no es una mala opción, ¿de acuerdo? No es una mala opción. Se ve que ahora se pueden hacer variedades. Luego se podrá ver cuál es mejor o peor, pero así como antes esto no valía, pues a lo mejor no valía demasiado la pena, porque los otros eran mucho mejores, pues ahora como que esa horquilla o esa diferencia empieza a ser un poco menor. Más cosas. A ver, el hechizo Eclipse es muy poderoso en esta edición. A ver, hay dudas en el sentido de que antes utilizabas Eclipse y el otro iba a tardar 2 turnos en poder, o sea, si no tenía puntos adicionales, iba a tardar otro turno adicional en poder lanzar lo que es la habilidad de mando. Ahora como hay varias habilidades que se podían usar y hay varios puntos de mando, pues a lo mejor sí que puedo utilizar una habilidad de mando cuando antes no podía usar. Claro, pero es que la diferencia es que mientras el rival va a lanzar una, nosotros a lo mejor ya hemos lanzado 3 o 4, cuando antes solo hubiéramos lanzado una adicional, algo que tuviéramos batallón, cosas así. Entonces se entiende un poco, ¿no? Es distinto, pero Eclipse es muy potente porque el rival va a querer hacer cosas que no va a poder hacer. Entonces el hechizo es más importante que antes. Los Sentinels ignoran la regla de visión de los nuevos boss, creo que decía, lo que he dicho antes. Al ignorar lo que es la regla, pues a 30 pulgadas, pues se vuelven una unidad muy potente, ¿de acuerdo? Porque hacen mortales, o sea, el daño es directo, no afecta a defensa total. Bueno, que está muy bien. A pesar de la subida, tienen unas habilidades, un wall scroll muy bueno. Teclis no puede sacar doble 1 a lanzar magias. Decíamos que sacando un doble 1 sale como en 40.000 las disfunciones y es un de 3 mortales para la unidad. Pero Teclis, como no tira dados para lanzar magia, pues nunca va a poder sacarlo. Por lo tanto, es una cosa buena. Y es un ejército potente en magia. Potente en magia en el sentido de que
lanza muchísimas magias y bueno, tiene magias muy potentes, el teleport también y todas estas cosas. Hay cosas bastante interesantes, de acuerdo, también que comentar aquí a mayores. Y bueno, vamos a ver ahora la parte negativa. Pero yo os digo que después de todo lo que hemos visto aquí, los hechizos permanentes, las piedras, por ejemplo, que pueden hacer, se pueden dar esa salvación adicional y todo, también tenemos que ver un poco, o bueno, comentar que hay hechizos como el Diamond Rift, que antes era potentísimo, es decir, un Diamond Rift lanzado, bueno, por Zench contra muchos ejércitos ya destrozaba. Contra Lumineth, si no conseguía bloquearlo, porque por ejemplo Teclis moría o estaba fuera de rango, o sea, era una auténtica escabechina, era una muerte total ahí de las unidades. Pues el Diamond Rift ahora lo han modificado y el daño no se suma de los magos cercanos, sino se suma de los hechizos permanentes. Entonces, hechizos permanentes llevaban menos que magos y por lo tanto, pues bueno, es una mejora indirecta también que viene. Y vamos con las cosas negativas. Pues importante subida de puntos. Teclis ya son 80 puntos. Normalmente Teclis va a ir con el espejo, porque el espejo mejora mucho. Una cosa que no han nerfeado. Pensé que lo iban a modificar, pero no lo han modificado. Pero claro, Teclis ya al final son 740 puntos más el espejo. Son muchos puntos que se van ahí. Entonces es posible que veamos, incluso empezamos a ver listas como se veían al principio, que había listas sin Teclis, porque al final tendía más a llevarse a Teclis que a no llevarlo, sobre todo ya cuando sacaron la expansión Evoker Realms y le añadimos un saber adicional con ese teleport y todo. Bueno, no hay mucho más que decir. Mejoró considerablemente la miniatura y al final se veían casi todas las listas, pero sí que antes había listas sin Teclis y ahora es posible que las empecemos a ver así. Luego vemos así algunas unidades mejoradas, como siempre. Menos unidades en mesa, es decir, menos unidades, claro, depende. Si quitamos la Teclis y metemos otras, pues ganamos. Pero no me refiero a eso, me refiero a que si intentamos meter lo mismo que antes, pues no cabe. ¿De acuerdo? Por tanto, menos unidades, menos heridas en mesa. Que es importante frente a mortales. Y frente a que eso también reduce lo que es el daño. Imaginaos un ejército que tenga aguante, con que ya antes a lo mejor era complicado matarle miniaturas, pues no hay dolor y así, o las salvaguardas como se llama ahora. Entonces ahora pues lo dificulta todavía más. Más cosas. Las disfunciones mágicas pueden hacerles mucho daño. Esto claro, siempre y cuando pues no tengamos las piedras, o a lo mejor ya hayamos avanzado en la partida y las hayamos gastado en otras cosas, pues que al final, pues aunque sea, no sé, creo que es una de cada 16 veces, nos puede salir un doble 1 de media. Pero bueno, yo el otro día, no sé, en 6-7 hechizos que lancé, me salieron 2 dobles 1 con el mismo héroe. Me hice 3 heridas, me curé 3 en la fase de héroe, porque me tuve suerte. Y luego me volví a hacer otras 3. Entonces, bueno, pues se compensó ahí. Pero bueno, al final un ejército que lanza muchas magias, pues tiende a sacar dobles 1 y al final, pues meter cuarzo ahí que podemos estar perdiendo o mortales. La catalar ya no es tan determinante gracias a los campeones de unidad, lo que he hablado al principio. Es un nerf indirecto, que a lo mejor el rival, por ejemplo, a lo mejor no gasta en darse defensa adicional y cosas así, y lo guarda simplemente para que su unidad élite que carga, pues que no le explote la unidad, que no se vayan todas las unidades ahí por coraje. ¿De acuerdo? Entonces es un arma un poco ahí de doble filo, pero la Catalar sí que pierde potencia en este sentido. Siar ya no puede usar su habilidad de mando varias veces en el mismo turno, bueno, tanto Siar como otras facciones. He hecho hincapié en Siar porque al final era la facción más usada, la segunda podemos decir Zaitrek, pero que es a nivel competitivo en torneos y así, Siar yo creo que sin duda era la que mejores puestos ha ganado, por lo menos así a nivel de torneos y GTs y tal. Entonces, por eso quise recalcarlo, pero también dijimos antes que ahora tienen defensa total, que es también un añadido ahí a la salvación, y aparte se podía incluso una unidad meterle lo que es gastar los 2 puntos de Aether Cuarzo y aparte defensa total, es decir, más 3 a la salvación. Pues un gigante con menos 3 a perforar, pues iría sin perforar sus ataques contra esa unidad. Vale, unidades que veo o que considero que han mejorado en esta edición. He puesto pocas porque realmente, a ver, claro, diréis que a lo mejor pues tenía que haber puesto más, pero por ejemplo Teclis, yo considero que Teclis ha bajado, a pesar que sea monstruo y sea héroe, que por parte de héroe está bien porque se puede por ejemplo curar, sigue teniendo esa protección de Teclis contra los hechizos también y todo eso, pero
creo que por ejemplo lo de monstruo no lo va a aprovechar demasiado, porque no es un héroe que queramos llevar ahí adelante a cargar. Entonces realmente como que eso se queda un poco anecdótico. Y sin embargo la subida han sido 80 puntos. ¿De acuerdo? Ya es una subida bastante importante para un héroe que ya antes se dudaba si de meter o no, que al final se terminaba metiendo porque terminaba compensando, pero ya con la subida son bastantes puntos. Y bueno, ya como el espejo el espejo nos lo disipe, porque el ejército rival tenga algo que disipe bien y disipe en el espejo, pues ahí ya es una fase que perdemos mucho potencial. Entonces bueno, aquí el espíritu de la montaña o Avalenor tienen cosas interesantes, como la habilidad de -1 impactar o el aura de -1 impactar. Antes ya había gente que llevaba los dos, los llevaba cerca para meter un -2 a impactar. Ahora realmente solo eso no vale mucho la pena, salvo que el rival tenga algún bonificador que se vaya a dar un +1 y que le metamos un -2 para que vaya con -1. Salvo cosas así, no es tanto. Pero el -1 a impactar pues es interesante, ¿de acuerdo? Sobre todo porque las vacas se suelen llevar con Imétrica, que entonces Imétrica no llevan Banaris y por lo tanto no tienen la formación brillante y no tienen ese -1 a ser impactados. Entonces es la manera de dárselos con las vacas. Y bueno, recordad que el espíritu de la montaña, que es el que sale en la foto, elige una unidad a quien echárselo. ¿De acuerdo? A Valenor es en área. Luego hace que un héroe cercano use habilidad de mando sin gastar punto de mando. Una habilidad bastante interesante. ¿De acuerdo? Sobre todo ahora que hay tantos puntos de mando. No depende de un Stone Mage para pegar sin estar degradado. Recordad que en esta edición, por lo menos este año, en este General, estamos luchando en Gur. Y Gur hay ese rasgo esa habilidad de mando genérica, que una unidad puede pegar sin estar degradada. O sea, aunque tenga tabla, un monstruo puede hacerlo sin estar degradado. Por lo tanto, ya no depende de un Stone Mage para poder pegar a tope de potencia. Y con lo cual está muy bien por los daños 5. Tiene perforar -2. O sea, esta perforación, pues hoy en día es muy interesante. El -1 a perforar, que antes era la leche, ahora pues no es tan bueno como era antes. O sea, sigue siendo bueno, pero me refiero que ha perdido lo que es potencia, pues esa defensa total. Y el -2 pues es interesante. Si consigue contrarrestar lo otro, pues está perdiendo muchos recursos en esa misma unidad. Salva 3s, dentro de Imética mejora mucho, en el sentido de ignorar los -1 y -2. Bueno, que se convierte en una unidad muy rocosa y muy difícil de tirar abajo. De acuerdo, entonces muy interesante. Vale, bueno, aparte de los objetos que se pueda poner, se puede poner incluso el objeto el de la salvaguarda 5, por ejemplo. El universal, digo. Vale, más cosas aquí. Tenemos Sebriet y el zorro normal. Unidad con muy buena movilidad, hace mortales al moverse, tiene movimiento en fase enemiga, tiene buena perforación, a -2. Y aquí este pequeño combo, por así decirlo, de que parece que no tiene aguante, pero realmente pues sí lo tiene. Recordad que ahora ya no, lo de la cobertura ya no depende de si es monstruo o no, sino que depende del número de heridas. Sebriet no tendría cobertura, pues tiene ya 10 heridas, pero el zorro normal sí que la tiene, ¿de acuerdo? Y tiene cuidado señor, los héroes. Entonces, pues bueno, que sepáis aquí, que veáis un poco también las diferencias, ¿de acuerdo? Pues es interesante por estas mejoras que tiene. Mejoras, Sebriet ahí pierde un poquito por el tema de la cobertura y el cuidado señor. Pero bueno, el otro sí que sale reforzado. Salvaguarda, ¿de acuerdo? La salvaguarda que tienen a 5 más el atercuarzo, más defensa total. Y luego faltaría decir la curación, que no lo he puesto, pero se pueden curar en la fase de héroe. Y luego, pues estando cerca también, no me acuerdo exactamente, en la regla también está cerca de no sé quién, también se curan un D3. Entonces se pueden ir curando, es difícil, hay que gastar muchos recursos en matarlos. Y al final pues hay que pegar no solo contra ellos, sino contra el resto de la lista. Por lo tanto, creo que es una opción que puede subir bastante, sobre todo si Tecris queda ahí desterrado, pues al final a lo mejor la solución para tener un héroe así un poquito grande que llame la atención al rival, pues estén a uno de los zorros ahí en el ejército. Venga, los Sentinels. Bueno, pocas cosas que no se conozcan de ellos. Pueden disparar sin visión a 30 pulgadas. Recordad que cuando vayamos antes de disparar al inicio de la fase, hay que utilizar la habilidad. No vale en medio de la fase decir, bueno, pues voy a disparar con este a este otro. No, hay que decirlos al principio. Y esto obliga a seleccionar bien las unidades, o sea, a dónde disparamos.
¿Y por qué es importante hacerlo al principio? O sea, ¿por qué hay que hacerlo al principio? Porque nos lo dice la regla. Pero es importante tener cuidado y hacerlo bien, porque cuando queramos disparar sin visión, una vez asignemos esos blancos, luego no podemos disparar sin visión a otros que no sean ellos. Y es un poco para nivelar, es decir, para que no poder estar escogiendo y decir, bueno, disparo con esta unidad, le hice 4 heridas de 5. Bueno, pues ahora con esta otra unidad también le disparo. No. O lo matas y dices, bueno, pues con esta otra ya no disparo allí, disparo al otro. Entonces, esto es por tema de balanceo, ¿de acuerdo? No es por nivelar, no es por otra cosa. Su daño es principalmente a mortales, por lo tanto, da igual toda esa defensa adicional que lo hagamos. Mesa más pequeña, por lo tanto, cubren más. Y muy bueno con desatar un infierno, que es estos disparos defensivos. Imaginaos una unidad de 20 disparando, haciendo mortales a 5 más. Bueno, pues te pueden hacer ahí un destrozo. De acuerdo, entonces muy interesante. Sobre todo contra ejércitos que no tengan salvaguardas. Creo que van a ser de las unidades más top que vamos a ver en esta edición. Yo creo que sí. Y esto sería un poco pues el resumen de cómo veo a Lumines en tercera edición. Creo que va a ser un ejército que va a ser bastante fuerte. Sigue siendo un ejército difícil de controlar. Por el tema, bueno, lo que hemos dicho siempre. Hay que tener mucho cuidado con las cosas en el orden que se tiran, contra que se tiran. Los hechizos hay que tenerlos muy bien estudiados. O sea, además, si imaginaos, Teclis pues puede lanzar que le dé la gana, pero es que los otros tenemos que tener asignado cada uno su hechizo. Entonces, es un ejército que es un poco pesado de llevar, porque pues en este llevo este hechizo y en este voy a lanzar este otro, en este tal, se lo doy a este. Es un ejército complicado de llevar. Cansa mucho también el llevarlo, porque son muchas cosas que hay que llevar encima. Más ahora esta capa de reglas nueva, entonces hay que coger un poco de soltura, ¿de acuerdo? Os aconsejo que a la hora de cuando hagáis las hojas de ejército, pues que marquéis ahí un poco los hechizos y todo que tengáis, o llevéis tokens o así. Una forma de facilitaros también a la hora de jugar, pues identificar mejor dónde ponéis, o sea, qué hechizos tiene cada uno y todo esto. El atercuazo que lleváis gastado, etcétera, ¿de acuerdo? Bueno, que llevéis eso bien, para cuanto más facilitéis la vida, más fácil os va a ser jugar, menos os vais a cansar también. Y bueno, yo creo que va a ser un ejército que va a estar alto, pero es un ejército que hay que tenerlo con cabeza, que hay que usarlo con cabeza. Tiene pues problemas importantes porque, entre comillas, tiene pocas miniaturas en mesa, es decir, vamos a decirlo bien, tiene pocas heridas en mesa y por lo tanto eso le da fragilidad. Sobre todo frente a mortales. Ejércitos que hagan mortales, por ejemplo la carga, como ves Cloud Riders, por ejemplo, o los Mega Gargantes, son ejércitos que le van a ser bastante molestos. Entonces, nada, va a tocar adaptarse, tener mucho cuidado y sobre todo eso, mi consejo es que os estudiéis bien el ejército, que lo llevéis muy bien aprendido y que llevéis todo pues más o menos esquematizado para la hora de llegar allí, que os sea más fácil. Y ya sabéis, si jugáis de forma sencilla, es decir, si tenéis todo bien planeado desde el principio, pues luego la partida será más fácil de llevar. Y nada, no me lío más con esto. Espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima.